Bien, entonces, bienvenidos a la clase de selección de materiales y diseño, correspondiente a hoy sábado 19 de agosto de 2023. Son las 6:50 de la tarde. Hoy la clase no va a ser demasiado larga. Ok, entonces vamos a empezar revisando un poco sobre el programa de la materia y vemos en dónde estamos actualmente. Ok, entonces, como ven, el tema uno era la importancia de selección de materiales y diseño, o la parte introductoria, impacto en la corrosión, consideraciones de selección y diseño, tipos de servicio. ¿Se acuerdan ustedes de las clases de ayer? De ayer, va pues. Estoy... eh, ya se me están mezclando los fechas. La clase del sábado pasado que estábamos hablando de tanques, estábamos hablando de tuberías y estábamos hablando de bombas y otros equipos de operación. Bueno, eso tiene que ver con tiempo de servicio, perdón, tipo de servicio. El tiempo de servicio tiene que ver con consideraciones de diseño también, es decir, si uno selecciona un determinado tipo de materiales para garantizar, entre otras cosas, un largo tiempo de servicio. Condiciones operacionales, otras consideraciones y conceptualización de la potencialidad corrosiva. Entonces ya eso más o menos lo habíamos visto en la parte de potencialidad corrosiva y eh, hoy iba a llegar yo un poquito más en profundidad sobre la parte de qué es la potencialidad corrosiva y qué se espera de ustedes en la materia. Aprendan sobre potencialidad corrosiva. El tema 2, procesos industriales, tendría que ser con un invitado. Lo que pasa es que ninguno de los invitados ha aparecido todavía. Entonces, vamos a dejarlo así. El tema, si aparece algún invitado, procesos industriales con el invitado, el ponente invitado. Tema 3, revisión de las normas. Hoy también, y espero, saltándome el tema 2, estar en capacidad de empezar revisando las normas, por lo menos la API, por encima, es decir, las generalidades. No es que vamos a entrar directamente sobre la norma. Yo creo que todos ustedes ya están súper más que familiarizados con esa parte de que es una norma, para qué sirve una norma, etcétera. Entonces eso lo voy a saltar, lo voy a pasar así rápido. Entre otras para diferentes procesos. El tema 4, potencialidad corrosiva en una industria, dice maestrantes. O sea que el tema 4 no lo doy yo, el tema 4 lo dan ustedes. Y el tema 4 es un trabajo que es el trabajo de potencialidad corrosiva. Ya ustedes saben, tiene que seleccionar un problema y aplicar lo que llamamos nosotros los índices para determinar cuál será la potencialidad corrosiva. La potencialidad corrosiva no es un número, es una cualidad, es decir, es leve, o mejor dicho, insignificante, leve, moderada, alta o muy alta. Y Profe, pero se clasifica en esto, o sea, leve, moderada, de acuerdo a algún resultado o algún valor numérico, ¿no? sí, sí, por supuesto. Sin embargo, por ejemplo, un valor numérico que yo le dé a un proceso, y por ejemplo, 100, y yo tengo otro proceso con un valor de 50, y los dos pueden tener potencialidad moderada. Entonces, si tenemos tiempo, podemos revisar otras normativas que utilizan en la industria para eso, para determinar, por ejemplo la norma para la inspección basada en riesgo, o RBS. Si tenemos tiempo, podemos ver una parte de esa norma que tiene un criterio muy interesante para determinar cuál será la parte de, por lo menos, la evaluación de la corrosividad o potencialidad corrosiva de un medio, también utilizando eso, la parte de inspección basada en riesgo. Pero por el momento esta materia se enfoca más que todo en la norma API. Y entonces no me voy a meter demasiado en lo profundo de eso, ¿verdad? Porque yo no sé si ustedes han alguna vez
visto la parte de las infecciones basadas en riesgo, ellos utilizan una parte de estadística. O por supuesto, ya Neudis dice que a ella le gustó la materia de diseño y análisis de experimentos, es porque le gustó la parte de estadística. Seguro de que está completamente súper emocionada por ver la parte de las normas de inspección basada en riesgo. Yo no soy un experto en esa parte, que el invitado, si lo encuentro, probablemente llegue a hablarles también de eso, de la parte de inspección basada en riesgo, que está muy en boga, es muy popular, sobre todo en las industrias hoy en día, porque es muy completa. De verdad que es bastante completa para determinar la parte de, sobre todo, potencialidad corrosiva. Es decir, que con eso es concurrente con nosotros. Pero por el momento lo voy a dejar así y solamente me voy a concentrar en lo de las normas API. Entonces, hoy yo quería dejarlo simplemente hasta el tema 3, revisión de las normas API, NACE, etcétera, etcétera. Y bueno, eso, como ya ustedes están muy familiarizados con esto, lo voy a pasar como que rapidito. Entonces voy a dejar de presentar esta y voy a irme directamente a presentarles la PowerPoint. Bien, yo creo que esa ya la habíamos visto, a ver, posiblemente sí. Sin embargo, aspectos prácticos para la selección de materiales sería duración estimada del equipo, riesgo involucrado, retorno de capital inversión, experiencia con el producto, fabricación de suplidores, reparación y reemplazo, códigos aplicables, políticas y reglamentos de la empresa. Creo que aquí habíamos quedado porque no recuerdo, de verdad que no recuerdo haber dado lo que viene a continuación de esto, que son las... Sí, profe, esa, dijo que en esa lámina íbamos a quedar, o sea, terminó con todos los equipos y dijo, bueno, vamos a dejarlos hasta acá. Ok. Ahora lo que viene es hablar un poquito de las pruebas electroquímicas que nosotros estamos acostumbrados a hacer para determinar la potencialidad corrosiva en el laboratorio. ¿Okay? Aunque los aunque Henry dijo anteriormente que los equipos que había en Pequibén estaban completamente obsoletos, eso no son nada con respecto a las fotos que hay en esta diapositiva, porque son de la época cuando estaba corrosión, el centro de estudio de corrosión estaba en la Facultad de Ingeniería, imagínense. El edificio nuevo del centro de corrosión fue inaugurado en el 2005. Ya, no, a ver, en el 2, antes del 2005. Estaba la niña de la profesora Yolanda, tenía como uno o 2 años. Y ya la muchachita esa está más grandota, tenía como 16, 17. Entonces, si es que no más, ya debe tener como 18. Entonces, obvio, estas fotos ya fácilmente sobrepasan los 25 a 30 años de edad. Entonces, no se vayan a asustar a ver la foto. Bien, pruebas. ¿Qué clase de pruebas hacemos en el laboratorio para determinar corrosión? Bueno, muchas. Y no son todas las que están aquí, por supuesto. Cuando dice pruebas electroquímicas, seguramente a muchos se les pondrán los pelos de punta diciendo pruebas electroquímicas, porque pruebas electroquímicas hay muchas. ¿Cuántas? Montón. Empezando con las más sencillas, la de resistencia a polarización. Resistencia a la polarización, una prueba de RP, es una prueba electroquímica. También la potenciodinámica, tanto anódica como catódica. Y la potenciodinámica completa también, incluyendo a la catódica y a la anódica. También tenemos la potenciodinámica cíclica, lo que llamamos nosotros prueba de la histeresis o prueba de potencial de picadura. Es lo mismo. La potenciodinámica cíclica es lo que llamamos la prueba de resistencia a la picadura. También dentro de la misma familia tenemos la prueba potenciodinámica de reactivación electroquímica, que es un tipo de prueba que se utiliza cuando nosotros sospechamos
que hay o que puede haber riesgo de corrosión en un ambiente muy especial, que ya después vamos a ver, o mejor dicho, ya ustedes van a ver en la parte, cuando estén viendo electroquímica, de esta clase de prueba de reactivación. Se trata de que yo tengo un material pasivo, lo reactivo, es decir, lo vuelvo activo, elimino la parte de pasivación y veo cómo se comporta en su estado activo. Sencillo, parece sencillo de describir, sin embargo, las pruebas de reactivación no son tan sencillas tampoco. Hay otras pruebas que son, por ejemplo, las pruebas galvánicas. Las pruebas galvánicas se utilizan o se hacen en el laboratorio para la evaluación, para la determinación de el riesgo de corrosión galvánica. Cuando yo sospecho que hay un riesgo de corrosión galvánica, ¿ok? Porque muchas veces uno va a determinar el tipo de corrosión y resulta que lo que uno pensaba en un principio no es para nada lo que termina resultando ser en campo. Uno, por ejemplo, ve una tubería que se está corroyendo y dice, nada, eso es corrosión uniforme porque el suelo, porque la humedad del suelo, porque la falla en el recubrimiento, por pi, por tau, por za. Y al final uno va a hacer una prueba y resulta que la tubería se estaba corroyendo por una interferencia del sistema de protección católica. Eso es muy común. ¿Okay? Muchas veces uno tiene o debe tener toda la información necesaria antes de emitir, por decirlo, un veredicto o una sentencia. Porque es muy fácil confundirse y decir que es una cosa cuando en realidad al final termina siendo en verdad otra. Otra de las pruebas electroquímicas, entre las más conocidas, por supuesto. A ver, ¿cómo que se llama esto? Impedancia. Espectroscopía de impedancia electroquímica es la prueba de laboratorio por excelencia hoy en día. Quiero decir que es la prueba de laboratorio por excelencia, porque aunque mucho se ha estudiado sobre cómo hacer pruebas de impedancia en campo, en realidad es tan complejo y todo el equipamiento necesario para hacer esta prueba es un poco engorroso y delicado. Entonces un equipo de impedancia en campo, por los momentos ahorita no creo que se dé el caso. Tendría que ser, o se podría hacer a nivel de como que una prueba piloto para ver si un equipo de impedancia en campo se justifica desde el punto de vista económico. Porque, por ejemplo, yo puedo colocar un equipo para hacer RP en campo y es mucho más sencillo, y es mucho más barato y es mucho más fácil de usar. Inclusive puedo conectar a través de Bluetooth. Puedo conectar ¿cómo se llama? Un almacenamiento de memoria, datos de memoria en la técnica y que se haga todo automáticamente y yo simplemente 2 o 3 veces a la semana voy al campo, me conecto con Bluetooth a 10 metros de distancia, descargo los datos de las pruebas, borro la memoria y que se vuelva a hacer otra vez. Entonces ven que no tengo por qué estar interviniendo para nada en el proceso. En cambio, una prueba de impedancia, eso no puedo hacerlo así tan sencillo porque requiere de un procesamiento o cálculo computacional un poco más complicado. Es decir, necesito una motherboard, una tarjeta madre una tarjeta madre electrónica programada para hacer eso. Y eso es un poco costoso. Entonces, impedancia en campo en realidad no. Por eso es que yo digo que la parte de impedancia es típica de laboratorio. Hay otras técnicas electroquímicas o pseudoelectroquímicas en realidad. Ruido electroquímico. La parte de ruido electroquímico se ha utilizado tanto en el laboratorio como en campo, sin embargo, no está plenamente desarrollada, es decir, que todavía le falta mucho por estudiar, aparte del ruido electroquímico, y además que requiere un nivel de comprensión, sobre todo matemática, que no es del agrado de muchas personas. Cómo hacer el análisis de una curva de ruido electroquímico muchas veces está fuera del alcance de las personas, del común de nosotros.
porque, ajá, nosotros somos ingenieros, todos, por supuesto, pero usted agarra una data raw, es decir, una data cruda de ruido electroquímico, aplíquele el teorema de Barkin y Brink, aplíquele una prueba de convolución doble y luego aplíquele una función de potencia y uno se queda así como que jalándose los pelos y dice, ¿qué es? Dice exactamente. Dice Julio, ¿qué es eso? Ajá, exactamente Julio, exactamente. Exactamente ese es el problema con la parte de las técnicas de ruido electroquímico, ¿ok? Que uno puede verlo y puede verlo así como que, bueno, esos son datos que se generaron, pero ¿qué significa? Bueno, hay que hacer el análisis para saber qué significa. Y muy pocos están familiarizados con las técnicas, sobre todo de procesamiento matemático, necesarias para saber no solamente refinar la data y transformar la data, sino interpretar esa data. Es decir, para saber qué significa es complicado y necesita un entrenamiento un poco sofisticado, ¿sí? Un entrenamiento alto con expertos. Y muy poca gente le para bola, básicamente a eso. Porque dice, no, mi lindo, yo me quedo con mi pruebita de RP que me da la velocidad de corrección así de rapidito. Y voy a dejar eso de lo de ruido electroquímico para después, para cuando para cuando se invente el aparatico que me diga qué es lo que tengo yo ahí y que sea barato. Puede ser. Bien, entre muchas otras pruebas electroquímicas. Ojo, las pruebas electroquímicas se pueden aplicar en campo, las sencillas, las sencillas. Sin embargo, para el nivel de tesis o maestría, es muy importante aplicar, o debería ser aplicadas, técnicas electroquímicas un poco de nivel alto. Yo no estoy diciendo que apliquen las más complicadas, ¿ok? Simplemente que hay cosas o hay fenómenos de la corrosión que las pruebas sencillas de RP y potencia dinámica no pueden ver, no miran. Simplemente son como los antivirus esos del Norton. Ustedes han probado los antivirus del Norton. Bueno, resulta que el antivirus del Norton deja pasar todos los virus. Aquí dice, no, el mejor antivirus es el Norton porque te protege y tal. El Avira, dice Henry Rocco. Bueno, antivirus malos, el Norton es uno. Dice que te protege y no te protege nada. Dice que limpia virus y no limpia nada. Dice que detecta la más mínima cosita de virus o amenaza y es mentira. Entonces, las pruebas electroquímicas son similares. Uno aplica una prueba electroquímica que parece que es muy buena y no ve nada, no detecta nada o detecta una cosa que no es. ¿Ok? Entonces, hay cosas que solamente pueden ser detectadas utilizando una técnica en particular. Por ejemplo, si yo quiero ver la picadura, si yo quiero ver si un material es susceptible a la picadura, con un RP no puedo. Absolutamente no. Tengo que hacer una prueba de potencial de picadura o prueba de reactivación. Alguna de esas dos. Ok, tengo que llegar a la zona de despasivación y regresarme. Es histéresis positiva o histéresis negativa o sin histéresis. Solamente haciendo una prueba de esas de potencial de picadura puedo saberlo. Es decir, que es una prueba, es una técnica especializada. Si no puedo hacerlo en Profe, campo, dime. y eso, por ejemplo, en campo uno ve muchos analizadores en línea de corrosión generalizada y de picadura. O sea, esos analizadores en línea de picaduras, o sea, ¿en qué técnica se basan? Ok, te lo voy a explicar así en sencillas palabras. Hay una regla rule of thumb, es decir, una más o menos una regla ahí que te dice más o menos, no exactamente, que la corrosión cuando es por picadura es 10 veces más que la corrosión uniforme. O sea, ¿de dónde salió ese factor de 10? Es simplemente experiencias profesionales con diferentes
materiales. Por ejemplo, esto es válido para el acero al carbono. Para el acero al carbono, en el mismo medio, si se está corroyendo por corrosión uniforme, su velocidad de corrosión es 0,1 microamperios. Pero si se está corroyendo por corrosión por picadura, su velocidad de corrosión es 1 microamperio. Es decir, simplemente lo multiplican por 10. Entonces, cuando tú colocas un analizador de corrosión por picadura en línea, ¿qué es lo que hace el aparatico? El aparatico simplemente hace una RP. Lo que te da la RP lo transforma en velocidad de corrosión y eso lo multiplica por 10. Eso es todo lo que hace. Ahora bien, ¿es eso correcto? En No, realidad estrictamente correcto no, pero te da una idea en general de qué es lo que puede estar pasando ahí. ¿Qué puede estar interfiriendo? Puede haber muchísimas interferencias en tu sistema online, pero instalar allí un sistema que de verdad corrobore la corrosión por picadura es medio complicado. Hay varias formas. Por ejemplo, puedes utilizar pruebas no electroquímicas y confirmarlo. Es decir, instalas varios sistemas. Uno con pruebas electroquímicas y uno con pruebas no electroquímicas. Las pruebas no electroquímicas son los típicos cuponcitos de corrosión. Instala tu cupón de corrosión por allí y a los 6 meses vas y lo retiras y lo llevas al laboratorio, lo limpias, lo analizas. ¿Hay picaduras? Sí, hay corrosión por picadura. Entonces, lo, lo que te refleje las pruebas electroquímicas es probablemente 10 veces peor de lo que dice el aparatico por RP. Entonces, es allí el pequeño detalle. Solamente puedes ver la parte de corrosión por picaduras cuando ya es demasiado tarde, cuando ya ha pasado un tiempo y lo único que puedes hacer es tratar de minimizar el daño que ha causado allí. Ah, dime, Carlos. no, profe, que gracias. Ok, ok. Hay otra forma y es colocando allí en línea lo que llaman también monitoreo de ruido electroquímico. Si resulta que el ruido electroquímico es una técnica que se inventó para laboratorio, pero luego se adaptó para campo, sin embargo, con sus limitaciones. ¿Okay? ¿Cuáles son las limitaciones del ruido electroquímico? Bueno, que no hay una correlación directa entre la cantidad de ruido que genera una corrosión uniforme y la cantidad de ruido que genera una picadura para un determinado material en específico. Es decir, las probetas de ruido electroquímico simplemente son, funcionan de esta forma. Tú colocas tu probeta de ruido electroquímico online en tu línea de proceso y la mides. Si el ruido es bajo, hay corrosión uniforme. Si el ruido es muy alto, hay corrosión por picadura. ¿Cuánta picadura? No se sabe. Pero hay corrosión por picadura. Entonces tienes que ir a verificar tu corrosión por picadura por otras técnicas. Y bueno, así es como se trabaja en este caso. O por lo menos eso es lo que dice la norma. Habrá que ver si en el futuro alguien desarrolle una técnica mucho más sofisticada para determinar, numéricamente hablando, la corrosión por picadura basada en estas técnicas, sobre todo la de ruido electroquímico, porque es de las más sencillas que aplicar. Lo único que necesitas son 2 o 3 probeticas así en forma en paralelo o en forma de triángulo. Ruido electroquímico, se mide y ya está. Pero por el momento, hasta hoy en día, lo único que puede hacer con esas probetas es saber si es corrosión uniforme o por picadura. Bien, sigamos viendo la diapositiva de las pruebas. Ya pasamos la parte de electroquímica. Cámara salina. Obviamente, ustedes saben lo de las pruebas de cámara salina. Hay una norma ISO para la cámara salina. ¿Para qué se utiliza la cámara salina? Bueno, en cualquier circunstancia en donde yo quiera ver cuál es el efecto, sobre todo de las variables
ambientales o climatológicas sobre la corrosión de algún elemento que yo esté estudiando, entonces utilizaré la denominada cámara salina, entre comillas, para simular lo más cercano que se pueda el ambiente en el cual puede estar expuesto mi material. Por ejemplo, ustedes pueden estar interesados en determinar el efecto de la corrosión sobre algún recubrimiento, una pintura nueva. Entonces lo que pueden hacer es colocar su muestra o su plaquita de acero, lo pintan con la pintura que ustedes están allí, y normalmente no es solamente una pintura, es toda una serie de esquemas de recubrimientos, es decir, una pintura A con B con C, A con C con D, etcétera, etcétera. Entonces llenan su cámara salina y programan la cámara salina para simular un clima. ¿Qué clase de clima se pueden simular en la cámara salina? Bueno, principalmente lluvia. ¿Okay? Las cámaras salinas más sencillas, las más sencillas, ¿okay?, tienen como características que pueden controlar la humedad. Ustedes saben obviamente que la humedad es el efecto de el contenido de agua en un determinado ambiente a una determinada temperatura. El contenido de agua o de vapor de agua en el aire. ¿Qué pasa si la temperatura baja? Por ejemplo, pasa del día a la noche, anochece, bajó la temperatura. Obviamente que al bajar la temperatura va a haber una condensación, y esa condensación va a propiciar la aparición de un electrolito continuo sobre la superficie del elemento que yo esté estudiando. En este caso puse el ejemplo de una placa de acero con un recubrimiento, pero puede ser cualquier cosa que yo desee estudiar. Una probeta de concreto, por ejemplo, también, por supuesto, también puede ser afectada por el ambiente. ¿Okay? Probetas de concreto, placas de acero con algún tipo de recubrimiento, algún tipo de material nuevo, por ejemplo, un nuevo galvanizado, pues, una nueva técnica para aplicar un recubrimiento como zinc sobre el material, ¿verdad? Por ejemplo, cherardizado, ¿por qué no? Niquelado, algún proceso novedoso para aplicar niquelado o cromado, ¿por qué no? Ahorita se utiliza para niquelado y cromado ácido crómico para el cromado y ácido sulfúrico con algún aditivo para el niquelado, y eso obviamente es muy contaminante. Entonces se ha investigado la forma, o se está investigando la forma de tratar de hacer este proceso un poquito más ecoamigable y tratar de dejar de utilizar tantos químicos tóxicos que después son liberados al ambiente. Entonces, pero obviamente todos estos procesos generan un producto, por ejemplo un cromado o un niquelado, que hay que ver sus propiedades, si son buenos, si son malos, cómo son con respecto al proceso normal, al proceso contaminante. ¿Okay? Y la cámara salina, además de controlar la humedad, puede controlar también obviamente el contenido de salinidad dentro de la cámara, simplemente controlando o dosificando la cantidad de cloruro de sodio, normalmente cloruro de sodio, que se disuelve en esa clase de agua, porque la humedad es controlada con pequeños rociadores que difuminan pequeñas gotitas de agua en forma de como un spray para simular un rocío. Hay cámaras salinas que son avanzadas, o sea, estoy hablando ahorita, hasta ahora, estuve hablando de cámaras salinas que son simples. Cámaras salinas simples controlan la humedad, y eso es bastante. Pero hay otras cámaras salinas que son casi unos Terminators, o sea, unos robots ahí que casi que con inteligencia artificial, y que te dicen, bueno, pues que ayer en la noche llovió afuera y hoy en la mañana estoy simulando lo que pasó.
Bueno, tampoco es que sean Terminator ni Transformer ni nada de eso, porque en el momento en que la cámara salina se transforme en un robot espacial, yo, mire, me esmollejo rapidito fuera del laboratorio. No quiero que ver nada con esas vainas. Bien, pero la cámara salina puede controlar, además de la humedad, la cantidad de salinidad y, repito, también las cámaras salinas más avanzadas te controlan varias cositas. Primero, pueden controlar la radiación lumínica. Sí, increíblemente, para algunos tipos de recubrimientos que son afectados por la luz ultravioleta, el factor de radiación lumínica es interesante porque uno lo deja afuera expuesto durante el día y él recibe luz ultravioleta natural, ¿cierto? Pero ¿cómo se hace dentro de una cámara salina? Bueno, tengo que controlar eso utilizando una lámpara de luz ultravioleta irradiando los elementos dentro del que están expuestos dentro de la cámara salina para que aceleradamente sea comparable a los ciclos de día y la noche que normalmente está a lo que está expuesto el material. Ah, por cierto, no solamente la irradiación ultravioleta, también la infrarroja, porque los elementos de día están expuestos a la intensidad de la luz del sol, es decir, que están sometidos a una radiación ultravioleta, pero de noche están sometidos a las radiaciones infrarrojas, es decir, de la Tierra, que salen de la Tierra y van hacia el espacio, es decir, de abajo para arriba. Entonces, dentro de una cámara salina, de estas tengo dos lámparas, una UV y otra IR, para estas dos cosas. El otro mecanismo o la otra cosa que pueden controlar las cámaras salinas es la velocidad de los vientos. ¿Cómo diablos controlan ustedes la velocidad de los vientos dentro de una cámara salina? Bueno, tiene un regulador de control de patrón de flujo. Es decir, tienen un ventilador o uno o varios ventiladores dentro de la cámara salina y ellos controlan la velocidad en la cual fluye el viento y la dirección también. ¿Ok? Porque no es lo mismo yo tener una probeta afuera en el ambiente normal y que le dé el viento y le dé el sol y le dé la lluvia y le dé la salinidad si está cerca del mar de forma natural que tenerlo dentro de mi cámara salina. Tengo que controlar todo eso. Tengo que controlar luz del sol, velocidad de viento, humedad, cantidad de salinidad, etcétera, inclusive. Otros pequeños factores, bueno, aunque nosotros aquí en Venezuela no necesariamente necesitemos hacer esto, en otros países ellos controlan también la helada, sí, la cantidad de hielo que puede estarse acumulando sobre la superficie. Obviamente que aquí en Venezuela a nosotros nos importa un bledo la parte del hielo porque ni que fuera estar dentro de un freezer dentro de la nevera o dentro de una cavita ahí llena con una fría. Nada de eso. Pero en otros países donde se dan las estaciones sí puede ser algún factor interesante, sobre todo porque ustedes saben que la salinidad queda cuando se disuelve en el agua y esta agua se congela sobre la superficie del material, ahí queda la sal. Entonces no se va, sino que no se escurre ni se quita, simplemente tiene que derretirse el hielo. Entonces permanece una cierta cantidad de tiempo más, que eso hay que tomarlo en cuenta, sobre todo por ejemplo en la parte cuando estoy viendo corrosión en pavimentos, en losas de concreto sometido a sales de deshielo, etcétera, etcétera. No en Venezuela, repito, pero en otros países donde tienen esta clase de equipos sí que sale. Entonces ahí, ahí está, radica la importancia de la parte de cámara salina. Pruebas químicas. Tercera opción. Aquí, ok, pruebas químicas. ¿A qué me refiero yo con pruebas químicas? Sencillamente pH, típico, normal. pH del medio, obviamente tengo que saber cuál es el pH del medio, si es que no lo sé ya. Por ejemplo, en el laboratorio es muy fácil porque yo puedo preparar como un stock solution, una solución de soluciones patrón de o hidróxido de sodio o ácido clorhídrico o ácido sulfúrico o ácido nítrico o hidróxido de calcio o lo que sea
que esté utilizando yo como patrón y ya tengo que saber cuál es la concentración. Obviamente, si sé la concentración, entonces ¿para qué voy a hacerle algunas pruebas químicas? No, ¿verdad? A menos que sea, por ejemplo, un procedimiento de estandarización que se realiza frecuentemente para comprobar, solamente para comprobar que la concentración que estoy utilizando está dentro del error experimental. Si yo digo que mi solución es 0,1 normal de hidróxido de sodio, esa solución después no puede darme 0,8, absurdo, o 0,08, tampoco, tampoco es aceptable. Es decir, si yo digo que mi solución que estoy utilizando mis pruebas electroquímicas es 0,1 normal de hidróxido de sodio, debo garantizar que es 0,1 normal de hidróxido de sodio dentro de un error. Por supuesto, el error experimental es, por ejemplo, cuando yo voy a preparar la solución fresca, debo ir a la balanza y pesar más o menos una cantidad en gramos que disueltas en un volumen me dé esa concentración. Pero si no, tengo que hacer una normalización. Y por supuesto, eso cae dentro de las pruebas químicas. ¿Qué otras pruebas químicas voy a hacer? Bueno, imagínense que por ejemplo en Pequiven estoy trazando o tratando de determinar la potencialidad corrosiva del agua que va a la planta eléctrica, por decir una cosa. Ustedes saben que en esas instalaciones hay un canal que normalmente viene con agua del lago de Maracaibo. Y por supuesto, esa agua del lago de Maracaibo se utiliza para ciertas cosas. No voy a hablar aquí nada de eso, porque entonces viene Henry y me dice, refuto. Y yo no quiero que refutes nada. Entonces, pero yo tengo que controlar la calidad o estandarización, pues por lo menos ver de qué clase de agua estoy tratando aquí, agua del lago de Maracaibo. Tengo que medirle alcalinidad, es decir, la cantidad de iones alcalinos que tiene en forma de hidróxido, carbonato, bicarbonatos, etc. Además del pH, por supuesto, la cantidad de iones hidróneos. Además del pH, alcalinidad, cloruros, muy importante, la concentración de iones cloruros, que es una medida básica que se hace en casi todos los laboratorios de corrosión y de no corrosión también. Sulfatos, nitratos, contenido de hierro, contenido de azufre, son pruebas típicas. Cantidad de metales pesados es otra prueba química que normalmente no se hace en muchos laboratorios, solo en algunos laboratorios especializados y en algunos laboratorios que manejen esta clase de información. Si a mí particularmente no me interesa mucho o no tengo ninguna sospecha de que pueda haber alguna concentración de metales pesados, lo dejo así. También hay otras cositas, por ejemplo, en aguas en aguas potables puede estar midiendo contenido de aluminio. El contenido de aluminio viene porque, por ejemplo, en aguas potables, ellas vienen tratadas del proceso de potabilización y en las plantas de potabilización lo que utilizan es sulfato de aluminio. Pero a veces utilizan una dosificación inadecuada y dejan el agua con un contenido de sales de aluminio que es inaceptable y por supuesto eso puede provocar un proceso de bola de nieve, es decir, un proceso de corrosión aguas abajo si esto no es atacado adecuadamente. También básicamente eh, en la norma de calidad del agua se dice que uno debe hacer por lo menos dos, dos pruebas. Primera prueba, sustancias tóxicas orgánicas. Sustancias tóxicas orgánicas, por ejemplo, DDT. DDT es un insecticida o biocida que se utilizaba antes y ahora está prohibido en la mayor parte del mundo. No sé por qué todavía en Venezuela se hacen pruebas de DDT. No debería, digo yo, humilde opinión, no debería haber nada de DDT, pero puede haber contaminaciones, por ejemplo, con microplásticos y otras sustancias como estirenos, sustancias poliméricas policloradas, PVC, polivinilbenzeno, microplásticos, como dije antes, presentes allí que deberían tenerse las precauciones apropiadas. Eso como primera. Y como segunda, ¿qué fue que dije? Sustancias plásticas, venenos. Bueno, pero los venenos, obviamente, venenos o sustancias tóxicas,
están contenidos dentro de los plásticos. Algunas sustancias tóxicas son metales pesados, que ya lo había dicho. A ver, se me olvidó lo que iba a decir como segundo. Pero bueno, esas cosas pasan. Uno dependiendo, ¿cómo se llama? La edad empieza a nublarle uno la mente. Bien, con respecto a esto como la sustancia química, ya me acordaré más tarde a lo que deje de pensar en esto. Número 4. Mecánicas en ambientes corrosivos. ¿Cuál es la mecánica del ambiente? Este tipo de pruebas tiene que ver, por ejemplo, cuando es complicado trazar de dónde es que viene mi el responsable de la potencialidad corrosiva. Por ejemplo, en sistemas muy simples, el culpable es inmediatamente identificado. Si mi prueba está diciendo que mi metal se está corroyendo por picaduras y hay muchísimos cloruros presentes, es porque viene de una sola fuente, del mar. Que esté utilizando agua de mar o agua salada, agua de pozo, subterráneo, que esté contaminada con agua de mar, que de alguna forma esté afectándome el sistema. Entonces, la mecánica en este caso es muy sencilla, pero en otros sistemas no necesariamente esa mecánica puede ser sencilla. Entonces, uno tiene que, cuando está estudiando la mecánica de los ambientes corrosivos, determinar principalmente cuál es el vector que me está causando los mayores problemas y allí concentrar todos los esfuerzos de control que se pueda utilizar. A veces no es sencillo, a veces no hay ningún proceso de control o sistema de control apropiado en estos casos y lo único que se puede hacer es apelar a la selección de los materiales sin ningún problema, porque por ejemplo protección catódica a veces no se puede aplicar. Inhibidores en agua, nada. Los inhibidores solo se aplican en un circuito cerrado, como por ejemplo en un sistema de agua de enfriamiento, una torre de enfriamiento. O si tengo mucha plata, puedo aplicar inhibidores también, por ejemplo, en la industria petrolera o del gas natural. Son los únicos que tal vez se pueden permitir el uso de inhibidores en aplicaciones que no sean recirculantes. Bien. Como quinto punto en esa diapositiva, en condiciones diversas, estoy leyendo, humedad, erosión, ambiente salino, ambiente industrial, ambiente urbano, etcétera. Ajá, otra cosa que se me olvidaba es cuando tengo una atmósfera industrial. Cuando tengo una atmósfera industrial, no necesariamente lo único que hay allí es fluoruro, porque fluoruro, ajá, marino. Pero cuando tengo una atmósfera industrial, ay, tengo de todo contaminado, incluyendo los productos que son más, digamos de así, agresivos, sulfuros. Los sulfuros vienen obviamente del azufre contenido en esos compuestos orgánicos que estoy quemando. El carbón, cuando lo quemo, tiene un montón de azufre que va a la atmósfera como dióxido de azufre y por supuesto que eso provocará una fuerte corrosión. Además, como dije antes, metales pesados y no solamente azufre, sino compuestos nitrogenados, los compuestos con aminas. A lo que se queman, ese nitrógeno se convierte en NOx, que también fluye a la atmósfera y es súper contaminante de la atmósfera y además también puede producir lluvia. ¿Qué más quiere? Todo un cóctel suficiente como para darnos trabajo a nosotros los correccionistas por mucho tiempo. Y bueno, a menos que nos caiga la lluvia ácida a nosotros, ahí sí ya, mire, y pruebas que van de acuerdo a la norma. Ah, por cierto, hay normas que son específicas y que te dicen para determinar este tipo de corrosión, tal, aplique la norma, o aplique la prueba mostrarla en la norma, tal. Entonces, eh, pruebas no estándar. Las pruebas electroquímicas que están en la norma son pruebas estándar y hay otras que son no estándar, es decir, no están en la norma, sin embargo se aplican porque funcionan, aunque
Eso también es debatible, ¿ok? Cuando lleguemos allá en esa parte podemos ver algunas de las pruebas no estándar. Estas son las fotografías que yo les dije que eran de la época del María Castaña, hace mucho tiempo, cuando el Centro de Estudios de Corrosión estaba en, bueno, a ver, las fotos de la izquierda son las viejas. Fíjense el potenciostato tan recontra viejo que está en la esquina inferior izquierda. Con ese potenciostato hizo Oladi la tesis de maestría. Ay, Dios. Pero ya es un poquito más moderna. La que está en la esquina inferior derecha, esa es el PAR o Princeton Applied Residence, es el potenciostato que había antes en el Centro de Estudio de Corrosión, y la campana también era una de las nuevas campanas que teníamos en la parte de concreto. Fíjense que se requieren algunos equipos para hacer pruebas de corrosión como bombonas de gas, etcétera, etcétera. Condiciones especiales. En la parte de arriba tenemos algunas, creo, curvas interesantes. Por ejemplo, esas son curvas potenciodinámicas cíclicas. Las potenciodinámicas cíclicas son las que suben, cortan la línea de pasivación, luego se rompe la pasivación y van hasta el potencial de transpasivación, y luego se regresa y cortan la curva pasiva para determinar cuál es el potencial. Eh, Ahí obviamente dice barra lisa, barra corrugada, estoy hablando de la figura en amarillo, y obvio es una prueba en concreto, que son los que utilizan los dos tipos de barras. Cuando dicen barra se refiere a las carillas que meten dentro del concreto, y esa es una de las típicas curvas de picadura, potencial de picadura, para determinar cuál es la condición del concreto. Y finalmente, la fotografía en la esquina superior derecha es un experimento que es donde se está midiendo la corrosión por corrosión inducida microbiológicamente. ¿Okay? Bien, no hay unas cosas muy específicas en estas pruebas de corrosión inducida microbiológicamente porque faltan varios equipos. Por ejemplo, ahí faltan las conexiones de los gases para mantener una atmósfera inerte dentro de la celda, pero ahí está la celda. La celda es de doble contenimiento, es decir, dentro de la celda está el cultivo microbiano, que es lo negro, y afuera de la celda está en la chaqueta de vidrio, en donde fluye agua a la temperatura de 37 grados centígrados. El recirculador es ese equipo blanco que está allí, que es la que mantiene el agua a esa temperatura, porque es la temperatura a la cual las bacterias crecen, les gusta crecer, es la temperatura ideal para el crecimiento de las bacterias. Por supuesto, ahí tienen dentro de la celda los respectivos electrodos, el electrodo de trabajo, lo estoy viendo, el electrodo de referencia también lo estoy viendo, que es ese cosito que tiene el capuchoncito azul, es un electrodo de cadmio saturado. Y lo que no veo precisamente bien es cuál es el electrodo auxiliar que están usando. Probablemente estén utilizando uno de grafito, porque la profesora Matilde y la profesora Lisset le gustaba utilizar grafito como electrodo auxiliar en sus pruebas. Y ahí veo otros equipos ahí atrás. Está el multímetro para medir la corriente de permeación. La corriente de permeación es uno de los parámetros que se mide cuando uno está haciendo las pruebas de corrosión microbiológica. Y también allá atrás estoy viendo la trampa. A ver, eso es una trampa de aire. Sí, es simplemente para mantener una presión positiva dentro, presión de nitrógeno positiva dentro de la celdita, y que no pase aire adentro, porque ustedes saben que las bacterias sulfato reductoras, que son las que les da el feísimo color negro a la celda, son anaerobias exclusivas, es decir, que el aire las envenena, el oxígeno las envenena, y por supuesto tiene que estar pasando siempre
un flujo de nitrógeno para evitar que se vayan a, mire, morir todas las bacterias. Esa es una parte interesante. Cuando ustedes estén viendo MIC, mire Carlos Piña cómo se emocionó. Cuando estén viendo MIC seguramente ¿cómo se llama? Les dirá la profesora Lisset el resto de las cosas que necesitan saber de eso. Pero por eso tiene que hacer el proceso de convencimiento, profe. Te repito que tienes que ver primero tratamiento químico. Eso va a pasar pronto. Bien, entonces, la selección de materiales. ¿Qué debes reportar o qué resultados? Dice Carlos es más seguro. Ja, ja, ahí dice que ya me uno. ¿Qué resultados uno debe reportar para una selección de materiales? ¿Qué problema se resolvió? El problema que resolvió. Segundo, el material que seleccionó. Tercero, las limitaciones de cada material. Si yo selecciono un material, tengo que estar consciente de cuáles son sus puntos buenos y sus puntos malos. Cuando se refiere a las limitaciones, por ejemplo, la limitación respecto a la temperatura, si es por ejemplo, un intercambiador de calor, o las limitaciones con respecto al contenido de oxígeno. Por ejemplo, si selecciono un material como un acero inoxidable, él no va a funcionar correctamente si, por ejemplo, tengo un contenido menor de 0,1 10 ppm de oxígeno disuelto en el agua. Ustedes saben que el acero inoxidable requiere una mínima concentración de oxígeno para pasivarse. Si esta mínima concentración de oxígeno no es adicionada, el acero inoxidable no será tan inoxidable y entonces ahí sí voy a tener un pequeño problema. Entonces, si antes, si antes el material que había antes allí especificaba que el agua en el intercambiador de calor debería ser dosificada con un secuestrante de oxígeno, me acabo de dar cuenta que ustedes no han visto todavía tratamiento químico. Un secuestrante de oxígeno es un eh, producto químico que se utiliza precisamente para bajar el contenido de oxígeno. Pero esto solamente aplica para materiales que no se pasivan. Si yo cambio el material, por ejemplo, especifico o selecciono como nuevo material el acero inoxidable, debo inmediatamente dejar de dosificar el secuestrante de oxígeno porque si no está completamente contradiciendo el material con el tratamiento químico del agua y eso no puede pasar. Okay. Después de las limitaciones del material, defina cualquier problema de mantenimiento o reparación típico. Una reparación mal hecha en un material, adivinen de quién va a ser la culpa. Nunca la culpa va a ser del que hizo la reparación. La culpa va a ser del que mandó a hacer ese material. Mandó a poner un material diferente del que estaba especificado en los documentos del equipo. O sea que lamentablemente la culpa siempre es del más débil en la cadena, y el más débil en la cadena siempre son ustedes, los más nuevos. Finalmente, estime la vida útil del material seleccionado. Okay. Y por supuesto, esta vida útil del material seleccionado debe ser mayor que la vida útil del material original. Es importante. Bien, normas. ¿Quién de ustedes no ha trabajado con normas ya? Ya todos están cansados de esa vaina de las normas. La norma es una especificación, además de ser el nombre de una mujer, es una especificación, método de ensayo, definición, clasificación o práctica que ha sido aprobada a través de un comité. Empezando por ahí, es decir, que no es cualquier Douglas Linares, es decir, no es cualquier pendejo por ahí que va a decir cuál es la norma o no. La norma lleva su comité de aprobación y de revisión y después de algunos años, entonces sí se publica en forma de un estándar o norma como tal. Entonces es algo que está pensado, ¿eh? La norma se ha pensado de esa forma. Entonces, cuando ustedes estén leyendo la norma y no saben el porqué de algo, simplemente no ignoren la norma. Pregunten. Si alguien debe saber el porqué de esto. Por ejemplo, en la norma de corrosión dice
que las pruebas electroquímicas deben ir, em, deben en ciertos medios, deben hacerse bajo una atmósfera de nitrógeno y a 25 grados centígrados con una chaqueta. Y uno dice, pero ¿qué? Si yo mis pruebas de corrosión las hago así abiertas a la atmósfera y nunca pasa nada. Y la prueba y la temperatura no la controlo nunca, simplemente la dejo ahí, temperatura ambiente y nunca pasa nada. Y siempre me dieron los resultados. Bueno, pero quiere decir que tus resultados están fuera de la norma. Entonces, cuando uno publica en un documento oficial y dice, este ensayo fue hecho según la norma API o según la norma ASTM, entonces en realidad no es cierto. Si está según la norma es porque fue hecho de acuerdo a lo que dice la norma. Si la norma dice controla la temperatura con un baño termostático a 25 y ustedes no lo hicieron, no está en la norma. No digan nada entonces. Dicen esta prueba es una potenciodinámica hecha así, 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 así. Es decir, no mencionen la norma. Es un error común a la hora de escribir un reporte técnico o inclusive una tesis, encontrar, no, las pruebas se hicieron según la norma ASTM G61 para las potenciodinámicas. Pero cuando voy a ver en la metodología, no mencionan nada de que burbujearon nitrógeno para eliminar el oxígeno, es decir, que la hicieron aireada, y tampoco mencionan nada de un recirculamiento, de un agua de recirculación para controlar la temperatura. Entonces yo digo, esta tesis, el que escribió esta tesis no sabe lo que está haciendo. Bueno, voy a seguir para adelante y tengo que aceptar los datos porque yo no puedo decir, mire, agarre esta tesis, la cierro, devuelvo la tesis, haga otra vez todos los experimentos, porque usted dice que los hizo según la norma y no están hechos según la norma. Eso es a veces lo que le provoca a uno hacer. Dale, ¿por qué hace? Pero uno no lo hace. Mire, ve, calla la boca, cierre, tire la llave, no diga nada. Porque eso va en contra del prestigio del tutor. Y yo particularmente no voy a herir ni a enemistarme con nadie solamente por un resultado. ¿Ok? Eso es lo de menos. Pero vayan afuera, vayan al exterior, vayan a hacer un posgrado o un doctorado en alguna universidad en alguno de estos países desarrollados, Estados Unidos o Europa. Les van a decir de todo, mire, ¿por qué no? Y le van a volver a mandar a repetir todo eso que hicieron porque no siguieron los procedimientos de las normas. Entonces, para eso están las normas, ¿cierto? Nosotros aquí en Venezuela, primero por cuestiones económicas, si nos dice la norma que debemos burbujear nitrógeno y todo esto, ¿de dónde vamos a sacar nitrógeno si está como a $80 la bombona? Uf. Y si nos dice que tenemos que ponerlo en un baño termostático a 25 grados centígrados o a 30 grados centígrados o lo que sea, y dice dónde vamos a sacar nosotros un baño termostático si no tenemos, lo que tenemos es una bichita celda que construimos nosotros mismos aquí en el laboratorio. Esas son cosas que simplemente hay que tomar en cuenta y hay que marcarlas para consideración. Más nada, yo solamente digo eso. ¿Ok? Aquí en la maestría voy a tratar de controlar la mayor cantidad de parámetros posibles. Pero cuando me muestren ustedes datos o resultados de sus pruebas electroquímicas y me ven haciendo así, no se vayan, no se vayan a sorprender ni nada por el estilo, es simplemente porque vi algo raro, pero no importa, yo me callo, tiro la llave. Okay. Sigo leyendo. A través del comité patrocinador y adaptado por un organismo de normalización de acuerdo con sus leyes y reglamentos. De todas formas, ya ustedes saben lo que es una norma y no tengo yo y tampoco soy quien para decirles a ustedes qué es una norma. Los objetivos de la norma: establecer las pautas y criterios de manufactura para fabricantes
y proporcionar a usuarios garantía de calidad y rendimiento. Obviamente ustedes sabían para qué se utilizan las normas. Principales organismos de normalización. Gran Bretaña, British Standard, que los British Standard no se usan casi aquí en Venezuela, muy poco. En Europa sí que se usa, pero mucho más en Inglaterra. Allá ellos tienen su propio mundo y mundo por separado fuera de nosotros. Nosotros utilizamos ASTM y otras, pero en Inglaterra si hay un British Standard se usa ese y si no se usa alguno. Por ejemplo la ASTM. Profe, Ajá. disculpa, pero no sé, o sea, sí son diferentes, por ejemplo, o sea, para un mismo caso. O sea, ¿qué tanta diferencia? No sé si usted las ha utilizado ambas para Sí. un problema específico. Sí, Por ejemplo, te voy a dar simplemente un ejemplito así. Hay normas ASTM que rigen el tamaño de los sellos de vidrio. Yo utilicé esta clase de equipos para armar mis propias celdas electroquímicas. ¿Ok? Por ejemplo, están este, las normas que dicen para el taller de soplado de vidrio que utilice cuello de 1 pulgada o algo así. Bueno, las normas británicas tienen una medida, mientras que las normas estadounidenses tienen algunas medidas muy cerquita, tan cerquita que son menos de 0,1 milímetros de diferencia. Es decir, que la medida entre la norma británica y la norma estadounidense varía en el tercer decimal, pero igualito, o sea, no es el mismo número. De todas formas, eh, es casi que completamente equivalente. Uno puede encontrar la pieza en medidas británicas y en medidas estadounidenses que son lo más cercano posible y van a funcionar. Las piezas van a embonar unas en las otras. Otro tipo de norma, el de la República de Alemania, las normas DIN, Deutsche Institut für Normung, o como sea que se pronuncie, normas alemanas. La norma francesa de la Asociación Française de Normalisation, AFN, ANFOR, AFNOR. La norma de Japón son la norma HIS, Japan Industry Standard, bla bla bla. Y bueno, hay muchas más, muchas más. Están las normas chinas, las normas a la broma. ¿Qué pasa? Ajá. Las normas ISO, muy utilizadas, muy utilizadas, tanto en Venezuela como a nivel internacional de la Organización Internacional para la normas NBS del National Bureau of Standards de Estados Unidos, las populares en Venezuela normas COVENIN de la Agencia Nacional Comisión Venezolana de Normas Industriales, COVENIN, las normas PDVSA. Me imagino que todos ustedes están familiarizados con las normas PDVSA, ¿cierto? Las normas PDVSA son casi... Ajá. Dime, Julio, ¿no son casi una traducción al español de lo que dice la norma ASTM? O por ahí va la cosa. O la norma API, sin derecho de autor. Ok, está bien. A veces cuando no es la norma STM es la norma API. Y cuando no es la norma API es la norma ASME. Esas son las normas PDVSA, excelente. Otro tipo de norma, la norma ASME que ya la mencioné, American Society of Mechanical Engineering, la norma API del American Petroleum Institute, también las normas, American National Standard Institute, normas ANSI, AISI también, American Iron and Steel Institute. Por supuesto que las normas de la AISI se aplican casi exclusivamente a la parte metálica del acero o en la industria del acero. Acero AISI tal.
ahí sí tal. Me imagino que ustedes cuando trabajan con materiales ya están más que familiarizados con los aceros ahí sí. Aquí vamos a verlo. Y otras normas que mencionar, la STM, American Society for Testing Materials, también la norma SAE de la Society of Automotive Engineers, es decir, que la norma SAE se aplica casi exclusivamente a la parte automotriz, grasa, lubricantes, etcétera, y algunos productos aditivos de esas especies. Están las normas NACE, por cierto ya no se llama NACE, ahora se llama APP. ¿Cómo que se llama ahora? Ya no hay Google. AMPP creo que. AMPP, ok. Aunque las normas NACE se siguen llamando normas NACE, ahora la organización ya no se llama NACE, sino AMPP. Entonces, ¿me recuerdan que actualice esto para el semestre siguiente que dé esta tarea, esta materia? American Society for Metal o ASM, la CDA, que es la Copper Development Asociación de Desarrollo de los Cobres, para el desarrollo del cobre, la Asociación del Aluminio, la AA. Bien, como vamos a dejarlo por hoy hasta aquí, como ya ustedes están súper más que familiarizados con la parte de norma, yo dije que iba a pasar esto rapidito. Sin embargo, ya son las 8, entonces tengo algo que hacer ahora también a las 8, un compromiso, disculpe. Entonces tengo que dejar la parte de estas de aquí. Quedamos en la diapositiva número 29. Voy a dejar de presentar para el cierre de la clase la despedida correspondiente. Entonces, ¿alguna pregunta? ¿No? No, profe. Bien. Entonces, gracias a todos por la asistencia. Nos vemos el otro sábado. Feliz noche para ustedes también. Chao. Chao. Hasta luego, Hasta profe. luego. Chao. Cuídense. Ya Neudi quedó colgado. Chao, ya Neudi.